El líder chavista Nicolás Maduro teme un golpe de Estado, mientras Donald Trump autoriza operaciones encubiertas de la CIA en Venezuela. Diosdado Cabello acusa a María Corina Machado de ofrecer el gas de Venezuela a un empresario noruego a cambio del Premio Nobel de la Paz, mientras en España el Congreso bloquea una propuesta del PP que buscaba reconocerla. Donald Trump anuncia reunión con Vladimir Putin en 2 semanas para dialogar sobre Ucrania. Rusia teme que Estados Unidos envíe misiles Tomahawk a Ucrania, lo que podría agravar la escalada del conflicto en la región. La CIA en Venezuela prepara el terreno para el golpe final. El reciente anuncio del presidente Donald Trump autorizando operaciones especiales de la CIA en Venezuela ha encendido las alarmas en la región. Aunque no es la primera vez que Washington recurre a maniobras encubiertas en América Latina, este inusual anuncio marca un escalón táctico distinto. No se trata solo de sanciones o presiones diplomáticas, sino de una fase silenciosa y estratégica donde la inteligencia y las operaciones discretas reemplazan al despliegue militar abierto. Yo no creo que en toda mi vida he escuchado a un presidente de Estados Unidos declarar públicamente de que va a autorizar acciones encubiertas por parte de la CIA en cualquier país. Esto como hasta cierto en un mundo normal eso no tiene sentido de declarar que esto va a venir. Pero en esta situación yo lo veo en la parte lógica como es un paso más en los muchos que ya hemos visto aquí en los últimos 2 meses de incrementar la presión sobre el régimen de Venezuela. El coronel en retiro del ejército estadounidense Manuel Supervielle analizó esta medida desde una visión militar, señalando que no es un gesto simbólico, sino una acción premeditada e integrada dentro de una estrategia de desgaste progresivo dirigida a debilitar el núcleo del régimen de Nicolás Maduro y preparar el terreno para el golpe final. El oficial considera que esta medida no apunta a una invasión directa, sino a una intervención de precisión. Es una operación híbrida, donde la inteligencia, asesoría militar y acciones discretas se entrelazan para derrotar a la cúpula chavista. El objetivo sería fracturar al régimen internamente y preparar el terreno para un cambio político planificado. Yo creo que lo lógico es con el fin de crear fracturas dentro del régimen, porque como he estado diciendo, una masiva invasión por parte de infantería o marines infantes de Estados Unidos, no lo veo. Lo que sí veo es que al seguir con esta presión y ofrecer dinero a esos que se entregan a Maduro, que eso entonces permite que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, que bien sean misiles, aviones, bombardeos, satélites, CIA, lo que sea, que pueda ayudar entonces a esos grupos rebeldes contra el régimen para que entonces Venezuela y los venezolanos puedan tomar su propio país otra vez. El especialista advierte que el reciente despliegue militar estadounidense en el Caribe es parte de una estrategia más amplia, presión marítima, dominio territorial y un mensaje psicológico directo al gobierno de Maduro. Creo que toda esta estrategia, las declaraciones que son combatientes no legales, que esto es una guerra no internacional, todo eso muestra algún tipo de presión hacia ellos. Y en la parte legal, rápidamente, las 3 zonas, vamos a decir, en la parte interna de Estados Unidos, esto es un conflicto que es muy antiguo, que lleva décadas y décadas, no solamente este gobierno, el poder de guerra entre la rama legislativa y la rama ejecutiva. Finalmente concluye que la guerra moderna ya no necesita uniformes ni frentes visibles. Se libra con inteligencia, operaciones encubiertas y presión estratégica. Son movimientos silenciosos que preparan el terreno político, militar y psicológico antes del estallido final. Decirle al pueblo de Estados Unidos, no a la guerra. No queremos una guerra en el Caribe ni en Sudamérica.
No. Así se refirió el líder chavista Nicolás Maduro durante su mensaje al pueblo estadounidense, en medio de un contexto de alta tensión con Washington. Maduro aseguró que Venezuela no busca un conflicto y pidió rechazar cualquier intento de desestabilización o golpe de Estado impulsado, según dijo, por la CIA. No a los golpes de Estado dados por la CIA, que nos recuerda tanto a los 30.000 desaparecidos por la CIA en los golpes de Estado contra Argentina. Esto ocurre luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mencionara la posibilidad de ataques terrestres en territorio venezolano contra cárteles y confirmara que la CIA está autorizada a realizar operaciones encubiertas en el país. Autoricé por 2 motivos. Número 1, ellos han vaciado sus prisiones en los Estados Unidos de América. Entraron a través de la frontera, entraron porque teníamos una política de frontera abierta. Y tan pronto escuché eso, dije, muchos de estos países no son el único país, pero son el peor abusador. Y han entrado, han permitido que miles y miles de prisioneros, personas de instituciones mentales, sean vaciados en los Estados Unidos. Y lo otro son las drogas. Tenemos muchas drogas entrando desde Venezuela y muchas de las drogas venezolanas entran por el mar, pueden ver eso, pero también vamos a detenerlas por tierra. Fuentes del gobierno estadounidense revelaron que a inicios del verano, el presidente Donald Trump firmó una directiva secreta que autoriza a la CIA a ejecutar operaciones contra cárteles de droga en América Latina, ampliando considerablemente sus facultades operativas. Aunque el documento no especifica si dichas acciones podrían dirigirse directamente contra Nicolás Maduro, Trump señaló a Venezuela como una de las principales rutas del narcotráfico hacia Estados Unidos. El dirigente oficialista Diosdado Cabello acusó a María Corina Machado de haber ofrecido el control del gas venezolano a un empresario noruego a cambio de apoyo para recibir el Premio Nobel de la Paz. En su declaración expresó: porque la paz no es un regalo. La paz no puede ser un regalo. No, dame medio kilo de paz. Hay gente que compra premios de la paz, ¿no? Eso sí tienen precio. Pero son premios. Son premios. Son premios como comprarse un par de zapatos, pues. Sí, los pagan, pero la paz usted no la compra. No, voy a la farmacia a comprar 2 inyectadoras de paz. Hay que a pulso ganarla, a pulso. Y la paz debe estar acompañada de la justicia. Durante su programa, Cabello dijo que el caso revela una guerra de intereses impulsada desde el extranjero y que, según él, busca proyectar a Machado como una figura política internacional mediante acuerdos ocultos con sectores empresariales europeos y congresistas estadounidenses. Asimismo, indicó que el empresario presidente del Oslo habría sido el enlace clave en esta supuesta gestión ante el Comité del Nobel. Cabello sostiene que detrás del reconocimiento internacional se esconden intereses económicos y políticos vinculados al negocio del gas venezolano. El Congreso de los Diputados de España rechazó este jueves una propuesta del Partido Popular, respaldada por Vox, que buscaba rendir homenaje a la dirigente venezolana María Corina Machado tras recibir el Premio Nobel de la Paz. La moción no prosperó debido al rechazo del Grupo Sumar, lo que impidió la unanimidad requerida para su aprobación. La iniciativa generó un intenso debate político en Madrid y reflejó el malestar de diversos sectores europeos ante el reconocimiento a Machado, señalada por su apoyo a sanciones y presiones internacionales contra el gobierno de Nicolás Maduro. Desde la izquierda española, figuras como Pablo Iglesias e Ione Belarra criticaron con dureza el galardón, calificándolo de ofensivo y acusando a la opositora de promover desestabilización política en Venezuela.
El caso ha puesto en evidencia la división en Europa respecto al papel de Machado y la interpretación de su liderazgo dentro de la crisis venezolana, entre quienes la consideran un símbolo de resistencia y quienes la ven como una figura polarizadora. Rusia observa con creciente preocupación la posibilidad de que Washington suministre misiles de crucero Tomahawk a Kiev. El mandatario ruso Vladimir Putin ha mostrado interés en dialogar directamente con la Casa Blanca antes de que lo haga Zelensky. Analistas creen que este contacto busca evitar una escalada militar que podría elevar aún más la rivalidad entre Moscú y Washington. Asimismo, advierten que los Tomahawk representarían una amenaza real para Rusia si llegaran a manos ucranianas. El Tomahawk es un misil de crucero de ataque terrestre desarrollado por Estados Unidos durante varias décadas. Puede lanzarse desde barcos o submarinos y algunas versiones desde plataformas terrestres. Su alcance entre 1.200 y 2.400 kilómetros le permitiría a Ucrania atacar en profundidad objetivos dentro de territorio ruso, incluidos centros energéticos y bases militares estratégicas. Este potencial ha sido motivo de alarma en Moscú, que considera que la entrega marcaría un nuevo nivel de escalada. Los misiles destacan por su precisión extrema, capaces de impactar en un punto específico con un margen de error de apenas 2 metros, lo que convierte en un recurso militar decisivo frente al arsenal actual de Ucrania. Mientras tanto, Estados Unidos también ha instado al gobierno de Japón a reducir su dependencia de la energía rusa en un intento por presionar económicamente al Kremlin en paralelo a las discusiones sobre armamento. Las conversaciones entre Trump y Putin podrían redefinir las posiciones de ambas potencias antes de la reunión en la Casa Blanca, donde Zelensky insiste en obtener más apoyo militar para resistir la ofensiva rusa y garantizar la defensa en Ucrania. Hoy llamó al presidente Putin y habló sobre reunirse con él en Hungría. ¿Tiene un cronograma o una fecha establecida para cuándo? Yo diría que dentro de 2 semanas o algo así, bastante rápido. Marco Rubio se reunirá con su homólogo, como saben, Lavrov, y se reunirán muy pronto. Ellos van a establecer un momento y un lugar muy pronto. Tal vez ya esté establecido, ya han hablado. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ha reiterado este jueves su compromiso de repatriar los cuerpos de todos los rehenes que aún permanecen en la Franja de Gaza. Durante una ceremonia de Estado en el monte Herzl de Jerusalén, Netanyahu se dirigió a los familiares y prometió repatriarlos a todos hasta el último de ellos. Se refirió así a los 19 cuerpos de fallecidos que, según Israel, continúan en la franja. En su discurso calificó los ataques del 7 de octubre de 2023 como un auténtico genocidio, una masacre despiadada que aseguró dio paso a que Israel diera la vuelta a la situación. Netanyahu afirmó que la lucha continúa y advirtió que cualquier agresor contra Israel pagará un alto precio. En este sentido, declaró que el foco militar se ha desplazado hacia lo que denominó el régimen fanático de Irán y sus ramas terroristas, a los que dijo han asestado golpes demoledores. El primer ministro se mostró orgulloso de las operaciones en el monte Hermón sirio y en los cielos de Teherán, en referencia a los bombardeos contra el programa nuclear iraní del pasado mes de junio. Finalizó su intervención con palabras de consuelo para las familias de los soldados caídos, reconociendo que no hay sustituto para sus seres queridos. Hoy llamó al presidente Putin y habló sobre reunirse con él en Hungría. ¿Tiene un cronograma o una fecha establecida para cuándo? Yo diría que dentro de 2 semanas o algo así, bastante rápido. Marco Rubio se reunirá con su homólogo, como saben, Lavrov, y se reunirán muy pronto. Ellos van a establecer un momento y un lugar muy pronto. Tal vez ya esté establecido, ya han hablado. Aprobó el proyecto, el cual se comunicará en el día al Poder Ejecutivo. Uruguay aprobó en la noche del miércoles la primera ley de eutanasia de América Latina.
Por amplia mayoría y tras más de 10 horas de debate, el Senado votó la norma titulada Muerte Digna, que autoriza la muerte asistida bajo ciertas condiciones. Uruguay se sumó así a una pequeña lista de países en el mundo que permiten la eutanasia, entre los cuales Canadá, Países Bajos y España. En América Latina, Colombia y Ecuador la despenalizaron a través de fallos judiciales, pero esta es la primera vez en la región que se aprueba mediante una ley. Entre los requisitos para poder solicitar la muerte asistida están ser mayor de edad, ser ciudadano o residente y estar psíquicamente apto en etapa terminal de una patología incurable o que provoque sufrimientos insoportables, con grave deterioro de la calidad de vida. El paciente también deberá pasar por instancias previas antes de dejar su voluntad por escrito. El proyecto era resistido por la Iglesia Católica y más de una decena de organizaciones que rechazaron el texto por deficiente y peligroso, mientras que el Colegio Médico respetó las diversas posiciones de sus socios y destacó que la etapa de reglamentación posterior a la promulgación de la ley será clave para dar más certezas. El Papa León XIV fustigó el jueves el hecho de que millones de personas en el mundo pasen hambre. El pontífice estadounidense y peruano arremetió contra una economía sin alma que requiere una revisión de las prioridades y los modos de vida durante un evento con motivo del 80º aniversario de la FAO, la Agencia de la ONU para la Alimentación, con sede en Roma. En un tiempo en el que la ciencia ha alargado la esperanza de vida, la tecnología ha acercado continentes y el conocimiento ha abierto horizontes antes inimaginables. Permitir que millones de seres humanos vivan y mueran golpeados por el hambre es un fracaso colectivo, un extravío ético, una culpa histórica. El Programa Mundial de Alimentos, otra agencia de la ONU, indicó precisamente el miércoles que el hambre a nivel mundial está en niveles récord. Según este organismo, 319 millones de personas enfrentan inseguridad alimentaria aguda, incluyendo 44 millones en niveles de emergencia. León XIV destacó una serie de, según él, paradojas ultrajantes por las que grandes cantidades de comida se malgastan, mientras muchedumbres de personas se afanan por encontrar en la basura algo que llevarse a la boca. Además, resaltó que los escenarios de los conflictos actuales han hecho resurgir el uso de los alimentos como arma de guerra, citando entre otros a Ucrania, Gaza, Haití, Afganistán, Yemen y Sudán del Sur. Cada vez parece alejarse más ese consenso expresado por los estados que considera la inanición deliberada un crimen de guerra, como también el impedir intencionalmente el acceso a los alimentos a comunidades o pueblos enteros. El derecho internacional humanitario prohíbe, sin excepción, atacar a civiles y bienes esenciales para la supervivencia de las poblaciones. El Programa Mundial de Alimentos advirtió también el miércoles que los recortes de un 40% a su financiación podrían empujar al hambre extrema a 13.700.000 personas que actualmente reciben asistencia. Seguridad reforzada en las instalaciones de la Fiscalía de la ciudad mexicana de Tijuana, fronteriza con Estados Unidos. La Fiscalía del Estado de Baja California señaló que sus instalaciones en esa ciudad fueron atacadas con drones que arrojaron explosivos artesanales que contenían clavos, balines y trozos de metal. Los explosivos dejaron daños en algunos vehículos en un patio de la dependencia, pero nadie resultó herido. Tijuana es un cruce importante hacia Estados Unidos de personas y de mercancías y un punto de trasiego de drogas. En junio, las autoridades mexicanas descubrieron un túnel que era utilizado para transportar drogas hacia territorio estadounidense. En septiembre habían sido atacados con bombas Molotov vehículos que se encontraban en instalaciones de la Fiscalía en Tijuana y la ciudad de Ensenada. Y el viernes pasado fue asesinado un agente de la Fiscalía que estaba asignado al municipio de Playas de Rosarito. El primer ministro francés Sébastien Lecornu sobrevivió el jueves a 2 mociones de censura en el Parlamento. Aunque lo logró, se quedó a tan solo 18 votos de caer.
Una victoria frágil que anuncia así tensos debates durante el trámite de los presupuestos de 2026, que prevén recortes sociales para sanear las arcas públicas. El debate comenzará la próxima semana y el gobierno espera que se aprueben antes de finales de año. Le Cornu es el tercer primer ministro en un año en Francia. El martes propuso suspender la impopular reforma de las pensiones de 2023, una de las grandes leyes del presidente Emmanuel Macron, a cambio de que la oposición socialista no apoyara las mociones de censura presentadas por la izquierda radical y la extrema derecha. El jueves los socialistas lo respaldaron, pero le advirtieron que si el gobierno no cumple su promesa, buscarán la caída del primer ministro. Científicos argentinos hallaron en la cordillera de los Andes el esqueleto casi completo de una especie de dinosaurio desconocida que vivió hace aproximadamente 230 millones de años. Así lo informó el miércoles el Instituto Científico Estatal CONICET, cuyo hallazgo fue publicado en la revista especializada Nature. El esqueleto de la especie de cuello largo bautizada como Huayracursor hagensis fue hallado a 3.000 metros sobre el nivel del mar en la provincia de La Rioja, al noroeste del país, por un equipo paleontológico del CONICET. Los investigadores señalaron en un comunicado que la antigüedad de la especie la ubica en el periodo Triásico tardío, en el que aparecieron los primeros dinosaurios y los antecesores de los mamíferos. La especie forma parte de un linaje de dinosaurios herbívoros que incluye a los gigantes de cuello largo, aunque un individuo adulto de este dinosaurio tenía una longitud de unos 2 metros y unos 18 kilos. Del esqueleto del Huayracursor se halló una parte del cráneo, una serie vertebral completa hasta la cola y también extremidades anteriores y posteriores prácticamente completas. Los autores del artículo estimaron que por el carácter casi completo del fósil se convertirá en una referencia para estudiar la evolución temprana de los dinosaurios.